Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, seguidores de este canal. Un canal donde comparto reflexiones sobre nuestra fe católica y también donde comparto música católica muy a mi estilo. El estilo sierreño, el estilo campirano ranchero, con guitarras, con requinto. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo, a los que comentan. Gracias por seguir este canal. En esta ocasión voy a hacer una reflexión sobre la bibliolatría, pero antes de entrar de lleno al tema, quiero aclarar que yo estoy totalmente de acuerdo con el estudio de las Sagradas Escrituras. Me encantan las distintas traducciones que hay de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, etcétera, las distintas traducciones que podemos encontrar hoy y que podemos comparar y leer. Y también las temáticas que hay en la Biblia y de cómo el Señor nos habla de manera personal, muy íntima, a cada persona al leer ciertos pasajes. Estoy totalmente de acuerdo con el estudio, con la reflexión de las Sagradas Escrituras. Bien, ¿qué es la bibliolatría? Busqué en internet y la bibliolatría en Wikipedia se define como del griego biblion, que es libro, y del sufijo latría, que quiere decir adoración, y es precisamente la adoración de un libro, el homenaje idólatra a un libro o la deificación de un libro, o sea que la Biblia se convierte como en un dios. Es una forma de idolatría esto. En el cristianismo, la bibliolatría se usa para describir la devoción extrema a la Biblia o la inerrancia bíblica. ¿Qué es la inerrancia? Significa, o son todos aquellos partidarios que en la Biblia está todo y que la Biblia está exenta de todo tipo de error. Los partidarios de esta postura señalan pasajes como 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, donde se nos dice toda escritura es inspirada por Dios. Interpretados para decir que la Biblia, tal como se la recibe, es una fuente completa de lo que debe saberse acerca de Dios. Cuando la Biblia dice toda escritura es inspirada por Dios, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, cuando Pablo escribió esta carta, todavía no estaba el canon del Nuevo Testamento. Es decir, Pablo ni siquiera pensaba que sus cartas iban a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Iban a ser considerados palabra de Dios por la iglesia. Existía el Antiguo Testamento, entonces esto se refiere al Antiguo Testamento, cuando Pablo dice en esta carta a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, se refiere a los escritos del canon del Antiguo Testamento. Los críticos de este punto de vista lo llaman una forma de idolatría, señalando versos como Juan 5, 39 al 40, para indicar que Jesús le pidió a la humanidad que se relacione con Dios directamente en lugar de buscar las reglas de Dios y rechazar una relación con el Dios que los creó. El cristianismo histórico nunca ha respaldado la adoración de la Biblia, ya que la adoración está reservada única y exclusivamente para Dios, como todos nosotros sabemos. Algunos cristianos creen que la autoridad bíblica deriva de Dios como la inspiración del texto, no el texto en sí mismo. El término no se refiere a una creencia, pero puede usarse peyorativamente para etiquetar las prácticas percibidas de los opositores teológicos. Los grupos a los que se aplica el término con mayor frecuencia son protestantes de un trasfondo fundamentalista y evangélico que defienden la inerrancia bíblica y sola escritura. Entonces, esta postura está más del lado protestante,
que del lado católico, es decir, considerar a la Biblia casi como Dios. Esto es la bibliolatría, pero no es tanto en sí esta postura de considerar a la Biblia como Dios lo que yo voy a hablar. Es más bien de cómo entre los mismos católicos se está dando una postura en que pareciera que le dan más poder, más autoridad a la Biblia, a los textos bíblicos, que a la iglesia que dejó Jesucristo, porque Jesús no escribió Biblia, Jesús no repartió Biblias, ni siquiera mandó escribir la Biblia, sino que Jesús fundó una iglesia con todo su poder, con toda su autoridad, con todos los medios de salvación, para que continuara la obra de salvación que él inició. Entonces Jesús no dejó una Biblia como autoridad, sino que dejó una iglesia. Esta iglesia, con el tiempo, sus apóstoles, sus seguidores, algunos apóstoles como Marcos, Mateo, Juan y Lucas, que no fue un apóstol directo, fue un discípulo de ellos, escribieron los evangelios. Pablo escribió las cartas, Pedro escribió alguna carta, Juan escribió el Apocalipsis, etc. Con el tiempo, en el año 382 aproximadamente, la iglesia definió el canon del Nuevo Testamento. Entonces, primero fue la iglesia, y esta iglesia dio origen a lo que hoy conocemos como Biblia. Y me preocupa, y he visto esta postura en hermanos católicos, que pareciera que le dan más autoridad, que le dan más poder a la Biblia que a la iglesia fundada por Jesús. Incluso cuestionan al Papa, cuestionan a la jerarquía de la iglesia, basándose en las escrituras, quizás en una interpretación errónea, en una interpretación tendenciosa de las sagradas escrituras. De parte de los hermanos separados, pues de ellos se entiende, porque siempre ha sido esta su postura. La postura de que como surgieron de la Biblia, entonces por eso le dan más autoridad a la Biblia. Y por eso siempre cuando se dialoga con ellos van a decir, ¿dónde está la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia está esto? ¿Dónde dice la Biblia aquello? ¿Dónde la Biblia habla sobre la Asunción de María? ¿Dónde la Biblia habla sobre el purgatorio? Dame un texto bíblico, etcétera. Entonces esta postura se entiende en los hermanos que no son católicos, pero dentro del mismo catolicismo que se esté dando esta postura, o que parezca que es la Biblia la que tiene más autoridad, y que la Biblia esté sobre la iglesia, que tenga más autoridad que la misma iglesia que Jesús fundó, esta postura sí es preocupante, porque es como surge a veces el sectarismo. Y como he dicho, Jesús fundó una iglesia a la que le dio todo su poder, a la que le dio toda su autoridad. Ahora bien, en la Iglesia Católica tenemos lo que llamamos la Biblia, pero también tenemos la tradición, es decir, cosas que siempre ha enseñado la Iglesia, y que muchas de estas cosas no están escritas propiamente en las Sagradas Escrituras. Aparte de que la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, sigue escribiendo, sigue produciendo enseñanza teológica, enseñanza para casos muy específicos. Por ejemplo, sobre el aborto, tiene escritos que hablan precisamente sobre la vida, el evangelio, la vida, algo así. Y tiene así cada texto que es muy particular, muy propio para cada momento de la historia de la iglesia, que han surgido problemas, que han surgido controversias, y entonces saca escritos donde rebate posturas que están en contra de las enseñanzas que siempre ha tenido la iglesia.
Entonces Dios de alguna manera sigue hablando a través de su iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, ciertamente la máxima revelación del Padre es Jesucristo. Ya Jesús nos trajo la máxima revelación. Ya encontramos todas las enseñanzas en la Escritura, las enseñanzas esenciales, pero enseñanzas muy particulares, la iglesia sigue hablándonos, la iglesia sigue produciendo conocimiento teológico, conocimiento doctrinal, pero no puede estar las enseñanzas de la iglesia por arriba de las enseñanzas de la Biblia. Nadie puede tener una revelación que esté por encima de lo que ya Jesús nos enseñó. Por ejemplo, sobre el fin del mundo, ya Jesús dijo que nadie sabe la hora, que nadie sabe la hora ni el momento, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Obviamente el Hijo en su naturaleza humana, en su naturaleza divina, lo sabe. Pero si alguien viene y dice, no, que el fin del mundo ya es tal fecha, entonces eso es falso, porque Jesús dijo que nadie. Entonces si alguien trae un conocimiento nuevo, es falso. Y la iglesia sigue enseñando sobre temas actuales, sobre temas muy concretos. Por eso digo que la iglesia sigue hablando. Dios sigue hablando. No es que ya se haya quedado callado. Dios sigue manifestando su revelación, su palabra a través de su iglesia, desde siempre y para siempre. Y este es el tema que yo les quería compartir, el tema de no precisamente de la bibliolatría, pero de cómo muchos católicos tienen esta postura o están tomando esta postura peligrosa de que le dan más autoridad a la Biblia que a la iglesia, y siendo que Jesús le dio la autoridad a su iglesia y no a la Biblia. Con esto no quiero decir que se contradigan, sino que más bien que hay interpretaciones tendenciosas, interpretaciones equivocadas, erróneas sobre las Escrituras, y la quieren aplicar a la misma iglesia. De parte de los hermanos que no son católicos, lo entiendo, lo entendemos, pero de parte de los mismos católicos no se entiende esta postura. Entonces, creo que debemos dejar un poquito esta postura, porque estamos confundiendo quizás a los más débiles, a los más sencillos en la fe, que no tienen una formación muy sólida, que no tienen una formación muy a conciencia, y entonces de esta manera como que les estamos dando a entender que es la Biblia la que tiene la autoridad y no la iglesia. Entonces, como católicos tenemos que obedecer, y obedecemos, estamos sujetos a la iglesia fundada por Jesucristo, a una autoridad local. Si pertenecemos a alguna parroquia, a nuestro párroco, a nuestro obispo, etcétera. Igual los sacerdotes están sujetos a un obispo, y el obispo hacia el Papa. Entonces no pueden enseñar cosas distintas a lo que siempre ha enseñado la iglesia, porque cuando enseñan cosas distintas a lo que enseña la iglesia, están formando o deformando el evangelio, están formando un cierto sectarismo dentro de la misma iglesia. Y esta es la reflexión que les quería compartir, de cómo hermanos católicos están tomando esta postura, de que le dan más autoridad a la Biblia que a la iglesia. Y la autoridad la tiene la iglesia, porque fue la iglesia la que escribió la Biblia, la que formó el canon del Nuevo Testamento, y a la que Jesús le dio todo su poder, toda su autoridad. Muchas gracias por seguir este canal, muchas gracias por escuchar esta pequeña reflexión. Nos vemos en un próximo video, si Dios nos lo permite a todos. Bendiciones.